Bienvenidos a esta conferencia sobre seguridad en la nube, la cual es impartida por PSB. En esta mañana le estaremos acompañando como panelistas estará Jocelyn Hernández, Pablo Barrera y Daniel Robles estará fungiendo como moderador. Para dar paso con nuestra conferencia, me gustaría primero hablar un poco sobre nuestros panelistas. Tenemos a Jocelyn Hernández, orgullosamente mexicana, viviendo en Buenos Aires, ingeniera en electrónica de profesión, una maestría en seguridad de la información, con más de 12 años de experiencia trabajando con los principales proveedores de seguridad como ESET, Symantec, Splunk, HP Enterprise y actualmente en Sophos. Ha trabajado en proyectos internacionales con clientes principalmente en las industrias de banca, oil and gas y seguros, entre otros. Actualmente se desempeña como ingeniera de ventas para Sophos en la región de América del Sur, ayudando a las empresas de la región a tener un ecosistema protegido, apalancándose en tecnologías emergentes. Bueno, este bio nos está hablando de que estamos frente a una persona de muy buenas competencias. Es una apasionada por ayudar a las empresas y a las personas a crear conciencia sobre la importancia de robustecer sus sistemas de seguridad, fiel creyente del potencial que tiene América Latina para poder estar a la altura de enfrentar cualquier ataque. ¡Wow! Qué motivadora tu biografía, Jocelyn, excelente. Oye, ya estoy cargado solo con leerlo. Mira, y también dice aquí, derribando los mitos sobre la región y sus vulnerabilidades, poniendo a las personas en el centro. Desde hace varios años trabaja fuertemente con asociaciones para empoderar a más mujeres dentro del mundo de STEM, siendo ella misma un claro ejemplo del gran potencial que tiene la región. Pablo, yo no sé si valga la pena leer los perfiles de nosotros. Bien, tenemos a Pablo Barrera. Pablo Barrera, yo diría que es especialista casi en todo. Es CISSP o PST, Ethical Hacker. Está certificado en las principales certificaciones de la industria. Es experto en seguridad defensiva y ofensiva con más de 15 años de experiencia en el mundo de las TIC, auditoría de seguridad, gestión de incidentes, Big Data, seguridad de la información, investigador de vulnerabilidades, sistemas de infraestructura, miembro del Comité Técnico ISO/IEC, Seguridad de la Información. Aquí se crean las diferentes normas de la familia 27000. Es presidente del capítulo local de UAS, miembro de la Junta Directiva Local de ISC2, conferencista y catedrático en diferentes universidades. Ha recibido varios reconocimientos de mucho peso como Professional Fellow del Departamento de Estado de Estados Unidos y también de la Fundación Melinda y Bill Gates. ¡Wow! Excelente. Bueno, al final quedo yo, Daniel Elías Robles, que soy tecnólogo de profesión, gestor por convicción y mentor por vocación. Es quizá la mejor manera de describirme. Tengo unos 40 años de experiencia en tecnología. Los últimos 15 años los he dedicado mayormente a lo relacionado con seguridad de información, ciberseguridad, gestión de riesgos, continuidad de negocios, gestión de incidentes y gobernanza, tanto en TI como en seguridad de información, entre otras actividades. He trabajado casi en cualquier sector de la industria en mi país, República Dominicana, y soy un instructor certificado en diferentes disciplinas. Participo mucho en la vida nacional, aportando en la creación de un entorno regulatorio y normativo en lo relativo a ciberseguridad. Además, soy instructor de muchas certificaciones
y trabajo con la alta dirección apoyando en la formación de altos ejecutivos en los temas relacionados con seguridad de información. Con este pequeño y breve perfil de los panelistas y su moderador, quien les habla, Daniel Elías Robles, vamos entonces a entrar en materia en este tema que de seguro tienen que estarse frotando las manos y lamiéndose los dedos por ver lo que tenemos para ustedes. Hoy vamos a estar hablando sobre seguridad en la nube y vamos a empezar con las damas. Vamos a empezar con Joseline. Joseline, nosotros hemos escuchado quizás demasiadas cosas buenas sobre el mundo de la nube y realmente hay muchas cosas que son muy interesantes. La pregunta es, aparte de las tantas ventajas funcionales de la nube y los modelos principales de despliegue que hay, ¿cuáles serían los retos principales cuando abordamos de la nube? Pero sería bueno que tú explicaras un poco de los diferentes modelos de despliegue que hay, software as a service y así. Perfecto. Bueno, pues antes, muchas gracias y muy complacida por estar con ustedes acá el día de hoy. Como lo dijiste, ya grandes bios. Así que, bueno, entrando en materia, hay que identificar que justamente hay diferentes servicios dentro de la nube, ¿no? Y los tres principales es, bueno, la infraestructura como servicio, que es justamente darles a las empresas aquello que conocíamos como servidores, switches, telecomunicación, bueno, switches sobre todo, ¿no? Servidores dentro de la nube, dentro de esta infraestructura que va a administrar alguien más realmente, ¿no? Y se va a encargar justamente de actualizaciones, de tener todos esos sistemas operativos al día. Y bueno, después tenemos la plataforma como servicio, que ahí entra un poco más este concepto de DevOps, ¿no? Donde ya vamos a poderles proporcionar a los desarrolladores, bueno, esta plataforma sobre la cual van a poder desarrollar y tener estas capacidades inclusive de middleware. Y por último, el software como servicio, que ahí, bueno, son aplicaciones enteramente que se brindan a las empresas para utilizarlas a través de una página web comúnmente o una API, que también es un concepto importante dentro del tema de nube, ¿no? Y muy importante a nivel infraestructura como a nivel seguridad. Entonces, bueno, mirando estos modelos de servicio que tenemos, los retos, yo creo que acá, yo más bien me quisiera enfocar en cómo es que llegamos ahí, ¿no? O sea, las empresas con esta inquietud o necesidad de hacer innovación dentro de las empresas para poder llegar a muchos más clientes. Hoy con la pandemia fue muy evidente, ¿no? Cómo empezamos, si ya veníamos dependiendo un poco del Internet, de las aplicaciones, etcétera, hoy creo que se marcó muchísimo, ¿no? Temas de delivery, no sé, negocios locales que empezaron a tener aplicaciones, páginas web, o sea, se vio como muy fuerte esta tendencia. Así que esto implica detrás justamente que las empresas, que las compañías empiecen a adquirir este tipo de servicios, porque quizás esto les tardaría años, ¿no?, en desarrollarlo, y lo hemos vivido, yo creo, nosotros, dentro de las compañías, cuánto tarda una empresa en hacer un desarrollo de una aplicación, ¿no? Entonces, esto nos lleva a cortar esos tiempos. Y bueno, teniendo esta mirada y siempre pensando en la mirada de negocio, yo creo que el reto ahí empieza a sonar, ¿no? ¿Cómo hacer que, sí, voy a llevar la innovación por un lado, voy a tener información en la nube, voy a tener personas que acceden, procesos que acceden, y cómo darle seguridad a todo esto, ¿no? Yo creo que por ahí es donde tenemos que mirar, o sea, tener todo esto,
personas, procesos, negocio, muy en tono para poder avanzar y, bueno, darle esta finalidad al negocio, ¿no? Que no hay que dejar de lado. No sé, Pablo, ¿qué opinas? Sí, totalmente. Yo creo que tú lo viste desde una perspectiva bien importante, que es cómo hacen las empresas los negocios o cómo quieren las empresas evolucionar. Pero también tenemos que verlo desde una perspectiva de cómo están haciendo los fabricantes o los proveedores de servicio en la nube su trabajo. Y creo que ahí es donde viene uno de los retos más grandes, que cada proveedor de servicio en la nube tiene su forma de hacer las cosas. Entonces, si tú antes eras un ingeniero de seguridad, por ejemplo, es cierto, tú podías tener firewalls de distintas marcas y podías tener switches de distintas marcas y antivirus de distintas marcas, pero todo se parecía un poco. Ahora lo que sucede es que cada nube tiene su forma y su estilo de hacer las cosas. Entonces, se vuelve un poco más complejo el reto porque para ser un ingeniero de seguridad en la nube tienes que saber de Amazon, tienes que saber de Azure, tienes que saber de Google, tienes que saber de IBM y de algunas otras nubes que hay por ahí. Entonces, por ahí creo que está uno de los retos más grandes. Muy bien, excelente. Pero va a ser interesante que aunque a nivel de nombre de producto y forma de hacerlo, cada fabricante va a tener su librito. Pero en general hay aspectos de la seguridad que son transversales, tanto en premisas como en la nube. Y nos gustaría, Jocelyn, que tú nos hablaras un poco de los retos de seguridad que deberíamos considerar en el momento que se está contemplando tener presencia en la nube. Es algo tan sencillo como simplemente me moví de premisas a la nube y ya automáticamente soy más seguro, o hay un trabajo que hacer para abordar esta tecnología, porque con frecuencia nosotros vamos a encontrar que hay unos mitos que la gente dice, me moví y ya estoy más seguro, y hay quienes dicen, me moví a la nube y ya estoy más seguro porque estoy en la nube. ¿Qué pasa con la seguridad tal como la conocemos? Claro. Y sí, como dices, es un mito, ¿no? Y bueno, como bien lo dijiste, yo trabajo en Sophos. Entonces, en Sophos hicimos justamente el año pasado, 2020, por ahí una encuesta, 26 países de la región latina, México, Brasil, Colombia, ¿no? Estaban dentro de esta encuesta. Y bueno, ¿qué veíamos ahí? Que les preguntábamos a todos estos usuarios, administradores de la nube, bueno, ¿qué estaba pasando? Sí, nos dijeron, sí he tenido incidentes de seguridad. Y un poco viendo más adentro, nos contaban que, bueno, el tema eran configuraciones incorrectas, algunos otros usaban credenciales robadas, o sea, entraron porque robaron credenciales de la nube. Entonces, sí, derribando el mito, es un hecho, tenemos incidentes. Ahora, mirando un esquema mucho más generalizado, la tríada de la seguridad, que no podemos dejarla a un lado, ni on-premise, ni en la nube, ni en ningún lado, inclusive en la seguridad física, ¿no? Tenemos que seguir mirando este tema de confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información, porque al final eso es lo que corresponde, ¿no? Ya les decía, teniendo esta mirada central hacia el usuario, no hay que dejarlo de lado, ¿no? Sus datos son importantes y vamos a estar trabajando con ello. Al final, ese es el objetivo. Así que, bueno, teniendo entonces esta idea de la tríada de la seguridad, la tríada también va a subir hacia la nube. También tenemos que buscar y asegurar que esto ocurra. Entonces, y creo que aquí viene un concepto bien interesante, porque si bien la nube resuelve de cierto modo muy bien el tema de disponibilidad, porque encontramos servidores en todas partes del mundo, tenemos la información repartida en todos lados, y bueno, eso está muy bien resuelto, pero ¿qué hay de la integridad y de la confidencialidad? Y ahí es donde les digo, este concepto de quién va a mirar este dato, de quién va a ser responsable, creo que entra el modelo específicamente de la nube, ¿no? Este concepto que es específico, el modelo de responsabilidad compartida.
que si bien mi proveedor me va a dar el servicio, yo me tengo que encargar de que esa información que suba, la tengo que seguir cuidando y la tengo que seguir protegiendo. Eso no me exime de no colocar los controles necesarios para que esto ocurra. Y aquí entra también un tema importante. Dado esto, que si bien podemos ir y mirar algún estándar que corresponda al giro de mi empresa o inclusive a las reglas que hay locales, gubernamentales del país donde estoy, bueno, hay que tomar y considerar todo esto en cuenta para poder tener esta mirada y tener los controles necesarios para poder seguir cuidando la información, ¿no? Con la triada que es base, para mí es base. No sé, Pablo, ¿qué opinas? Sí, por supuesto. Creo que como bien lo mencionaste, Daniel, y como lo menciona Jocelyn, se pueden extrapolar muchas cosas de la realidad on-premise hacia la nube. Definitivamente la triada de la seguridad de la información es algo muy importante. En eso se basa, por ejemplo, el estándar ISO 27001 y hay por ahí el 27017 y 18 que se aplican a la nube y definitivamente se pueden aplicar esos conceptos básicos. Ahora, otro punto que mencionó Jocelyn bien importante es el modelo de responsabilidad compartida. Muchas empresas creen que al trasladar sus operaciones a la nube, como tú decías, pues ya están seguros y con estar en la nube están seguros. Es la misma falsa seguridad que le da a una empresa. Yo tengo un firewall y con eso ya estoy seguro. Yo tengo antivirus y con eso ya estoy seguro. Pues, o yo tengo una política o un acuerdo de confidencialidad. Ya está. Exacto, ajá, exacto. Y lo que sucede es que la nube sí se protege en ese sentido. El proveedor de nube te dice, este es mi acuerdo de responsabilidad compartida. Esto es lo que yo hago, hasta acá llego yo y lo demás es cuestión tuya. Pero eso es lo que la gente a veces no investiga, no se educa un poco antes de trasladarse a la nube y ahí es donde se dan los peores golpes, porque tienen expectativas que no se cumplen. Tú sabes que eso me pone a pensar a propósito de la triada. La triada yo creo que va a ser el aspecto más dogmático de la seguridad que va a seguir seculorum. Sí. Pero que resulta que hoy en día se están agregando unos componentes que no sustituyen la triada, sino que la complementan, como por ejemplo el elemento de autenticación y de no repudio, que hoy en día uno de los grandes problemas que tenemos es que ahora tenemos data que puede ser accedida desde cualquier lugar todo el tiempo. Y en cuanto a eso de la responsabilidad compartida, yo me pregunto, ¿qué tanto estarán los administradores y tomadores de decisiones conscientes que moverte a la nube te resuelve una serie de retos que tú tienes, pero no los asume todos? Y algunos a veces se sorprenden cuando tienen un incidente y dicen, ven acá, pero ¿y ellos no le hacen backup? No, espérate, que tú tienes que tener muy claro qué es lo que tú tienes. Y de hecho, en cuanto a los servicios de seguridad que nosotros tenemos en premisa, ¿qué tanto, Jocelyn, tenemos nosotros que replicar estos servicios en la nube? Porque algunos piensan que moviendo un servidor web de cualquier plataforma a la nube, pues yo estoy más seguro. Pero ¿qué pasa? Que tú estás llevando las mismas vulnerabilidades de premisa, simplemente la estás haciendo posiblemente más apetecible en el mundo en la nube. Háblanos un poco de qué tanto de la seguridad de premisa nosotros debemos llevar con nosotros a la nube. Claro. Y bueno, yo he de decirles que cuando a veces hablo con los clientes, sí, es increíble cómo les preguntas, ¿cómo? ¿Necesito poner un firewall? ¿Necesito asegurarme? No, esto ya estaba hecho y es increíble, pero sí. Y yo creo que lo que comentas es totalmente, o sea, no podemos poner un servidor web sin asegurarnos con un WAF, al menos enfrente, algo que me esté mirando las conexiones que están ocurriendo,
quién está accediendo, cuántas veces, temas de denegación de servicio, ¿no? También, si bien la nube lo voy a poder, me van a atacar y lo voy a poder replicar y replicar, bueno, eso se va a ir como moviendo nada más, ¿no? El problema, pero no lo estoy solucionando de fondo. Eso en cuanto a todo el tema de perímetro, bueno, es idéntico. Ahora, el tema de servidores, más hacia el endpoint, más hacia el propio servidor. La respuesta a incidentes, me pregunto, ¿cómo es? ¿No? Y ahí entran dos situaciones. Por un lado, tener la tecnología para poder monitorear, identificar una situación y saber qué es lo que está ocurriendo. Y por otro lado, el proceso. Y ya lo decíamos, si voy a adquirir una nueva tecnología, bueno, esto tiene que ir con capacitación, también concientización del lado de la seguridad, ¿no? Hacia los usuarios, porque, bueno, hoy sé que voy a tener otro tipo de servicios, temas de phishing, que ellos estén conscientes de que esto está ocurriendo, ¿no? Porque eso es definitivamente, si yo me voy a conectar hacia un servicio, a la nube, pero no tengo ni siquiera, o tengo algo muy básico, como un antivirus, un RDP abierto, ¿no? Porque por un lado me conecto a un lugar con RDP, pero por otro sigo accediendo a la nube, ese equipo en algún momento, bueno, inevitablemente puede ser comprometido e inevitablemente lo que veíamos, ¿no? Que puede ser comprometido legítimamente hacia la nube, o sea, pueden entrar a través de eso. Entonces, es no dejar de lado y ser muy conscientes de que debo de seguir controlando mis servidores en la nube, antivirus, una parte de IDR, seguir siendo muy proactivo. Y creo que la base de la seguridad va a ser siempre el monitoreo, ¿no? Si hay algo que estoy mirando que anda mal, tengo que ir a investigar qué es y tengo que asegurarme que eso no va a ir más allá. Entonces, no puedo eximir esa parte, ¿no? De como lo venía haciendo en la parte on-premise, definitivamente. ¿Sabes que eso me llama mucho la atención, esto que dice? Porque las personas no entienden, no están claras que cuando ellos se mueven a la nube, no se llevan solamente la tecnología, se llevan también sus debilidades de proceso, se llevan sus necesidades de competencia. Y si tú tienes procesos e implementaciones débiles en premisa, tú simplemente lo que hiciste fue que te moviste de cuarto, pero sigues estando igualmente vulnerable. Pablo, te tengo una pregunta. Para una implementación en la nube, debemos nosotros asumir servicios como de firewall, IPS, WAF, endpoint, XDR, temas de login, de CIEM, prepararnos para la forencia, o es algo que nosotros, quizás es la palabra que más me asusta con este tema de seguridad en la nube, es cuando nosotros asumimos. ¿Qué tú crees de esa asunción que deja de un lado todos estos servicios que deberían estar presentes? Por supuesto. Mira, hay varias perspectivas ahí, pero a mí me gusta verlo más desde una perspectiva de riesgos, ¿sí? O sea, definitivamente el antivirus, el firewall, el IPS, el WAF, todo eso te sirve, todo. Es algo bueno. Pero si tú antes de implementar ese tipo de soluciones, tú no haces un análisis de riesgos, por ejemplo, tú no ves cuáles son tus activos de información sensibles, tú no ves a qué amenazas estás expuesto, qué vulnerabilidades tienes, exacto. Entonces, tú lo que estás haciendo es invirtiendo y comprando juguetes y comprando cosas que te van a dar una falsa sensación de seguridad. Pero si tú lo que haces es orientar tus esfuerzos a minimizar tus riesgos, pues esa inversión va a ser una inversión pues sabia. Ahora, ¿qué sucede en la nube? Definitivamente puedes extrapolar muchas de esas tecnologías a la nube y poner un firewall, poner anti-malware, poner un SIEM, poner cualquier cosa que te dé visibilidad. Y son cosas que son buenas, porque al final si tienes visibilidad puedes reaccionar. Pero como tú bien dices, si tus procesos que tienes en on-premise o tus actividades y tu parte de procedimientos, pues no está segura, no está madura on-premise,
y solo lo trasladas hacia la nube, pues solo estás cambiando de cuarto, como dices, y estás trasladando un paquete hacia otro lugar donde posiblemente no tengas tanta visibilidad. Entonces va a ser peor todavía. No sé si... Entonces yo le tengo una pregunta a ustedes dos. Yo tengo ya mi respuesta de lo que he visto. ¿Cuántos casos ustedes han presenciado de clientes que tomen decisiones a un lado o hacia otro, pero que previamente hayan hecho una valoración de vulnerabilidad? ¿Es esto un proceso metódico donde tú dices, tengo este escenario en la tierra y me voy a la nube, yo estoy contemplando cómo atender estas vulnerabilidades, cuál sería el patrón que yo pudiera vivir en la nube, o simplemente yo le llamo a eso decisiones emocionales, donde alguien viene y te cuenta una maravillosa historia de éxito? Ah, no, yo me moví a la nube y me olvidé de eso porque y me dediqué a lo que es el negocio, que son de esas respuestas emocionales que nosotros escuchamos. A sinceridad, ¿cuántos casos ustedes han visto donde se haya hecho una valoración de vulnerabilidad antes de tomar, o como parte del proceso de toma de decisiones informadas? Bueno, gracias, Pablo. En mi caso, yo lo que he visto es en aquellos sectores donde justamente hay estándares, ¿no? Hay cosas que cumplir, como el financiero, por ejemplo. Ellos creo que son muy metódicos, como bien lo dices, y después, raramente, sinceramente. ¿Qué tú Sí, dices, Pablo? concuerdo con Jocelyn. Digamos, hay sectores un poco más maduros por las regulaciones que tienen que cumplir definitivamente. Y también hay ciertas empresas que por su tamaño o madurez, pues también ellos han inculcado dentro de su organización esa seguridad de la información, ese ADN de seguridad de la información. Ahora, yo te diría que es muy poco, realmente tal vez un 15% de los clientes son los que tienen esa iniciativa de tener visibilidad de cómo estoy antes de migrarme a la nube y hacer un plan de migración donde incluyan la seguridad. Entonces, eso es algo muy, muy típico, creo, y sobre todo en la región de Latinoamérica. Sí, y ahí quiero sumar un poco a un ejemplo que es muy reciente. El gobierno en Argentina, bueno, como saben, estoy acá, está mirando justamente subir algunos servicios hacia la nube. Pero ellos dicen, bueno, hay una letra pequeña que justamente dice, bueno, la información debe de quedarse en la nación argentina, ¿no? Esto no debe salir. Entonces ahí entran tema de soberanía de datos. exactamente, temas de eso, de ese estilo entran en juego. Pero la mirada que se está llevando en este proyecto es justamente tener una solución híbrida, ¿no? Es tener justamente, pero como lo decía Pablo, hay que ir 2 pasos atrás y decir, bueno, ok, ¿qué tipo de información sí puedo subir? Listo, pública, pero antes tengo que clasificar la información. Entonces, bueno, es un trabajo previo a justamente, ese es ¿no? Previo a subir a la nube, fuera de qué proveedor va a ser. Todo esto es un trabajo de planeación inmenso que hay que considerar. O sea, y creo que el gobierno argentino se está tomando su tiempo porque justamente están haciendo todo este trabajo, ¿no? Que es importante porque tienen que, y otra vez, hacer cumplimiento. O sea, hay algo que los obliga a hacerlo. Y también ahí se cae en el tema, o se está practicando en ese ejemplo que nos das de lo que es la debida diligencia. ¿Cómo yo estoy entendiendo posibles implicaciones? Estoy haciendo yo la investigación del lugar, no porque necesariamente, oye, no porque necesariamente haya más hostilidad en la nube. Quizás el mismo proceso mediante el cual tú encuentras una publicación vulnerable en premisa, sea el mismo el que lo encuentras en la nube. Pero yo creo en la experiencia mía, hasta me da apuro responderla,
Yo no soy tan optimista como Pablo, que dice que aproximadamente el 15%, pero hay un número bastante reducido, en dado caso que me lo haya encontrado, de organizaciones que estén tomando decisiones informadas. Ahora, yo le tengo una pregunta a ustedes. El proveedor de la nube, no importa cuál sea, él te da todo lo que tú requieras. Pero entendamos que los componentes de seguridad no son como estos lugares de comida, por ejemplo, cuando tú te vas a un hotel donde todo está incluido, sino que en este caso es más a la carta y tú tienes que decir, yo quiero tener esto, yo quiero tener esto, yo quiero tener esto, yo quiero tener aquello. Muchas veces las decisiones se toman sobre un enfoque costo-efectividad de la más sencilla de las configuraciones, pero que cuando tú dices, yo quiero servicio de CIEM, de eventos, gestión de eventos de seguridad e incidentes de seguridad de información, oh sí, no hay problema. ¿Tú quieres firewall? No hay problema. ¿Tú quieres backup? Del tamaño que tú quieras. Y los proveedores han hecho un trabajo excelente proveyendo alternativas para quitarnos la carga de adquisición de infraestructura en un momento donde ahora mismo ni siquiera tú con el dinero tienes la capacidad de adquirir toda la tecnología por temas de cadenas de abastecimiento, precisamente lo que está pasando con las naciones que son proveedores de tecnología. Ahora la pregunta es esta: ¿cómo afecta el modelo de negocio o el caso de negocio una vez tú consideras todos los componentes que verdaderamente necesitas? ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, yo pongo un servidor y el servidor me cuesta $10. Bien, con $10 resuelve. Pero como en la heladería, yo quiero que me le ponga mermelada, no hay problema, te ponemos mermelada. Y quiero que me le ponga una galletita, te pongo la galletita. Y también quiero una cerecita, te pongo una cerecita. Entonces, ¿qué pasa? Que aquel escenario de una barquilla que me costaba $1, cuando yo le pongo todo lo que quiero, me sale costando 12. Están los usuarios conscientes e informados de las implicaciones de un modelo a la carta. Es una muy buena pregunta. Y te diría que no. O sea, yo considero que no, porque y creo que lo decía Pablo muy bien, si no conozco cuáles son mis debilidades per se, ¿no? No voy a saber qué más sumar y por ahí no le voy a ver el valor tampoco, ¿sabes? Eso creo que también es muy importante. Si tú no le encuentras valor, difícilmente vas a poder sumar y difícilmente vas a poder inclusive hasta dar una explicación de por qué estoy agregando esto, ¿no? Entonces, para poder justificar quizás ese costo y ese add-on que voy a agregar, creo que es importante entender en la parte de negocio cómo me va a impactar o cómo no me va a impactar, si lo tengo o no lo tengo, ¿no? O sea, entender el riesgo que ello implica. Y que a veces parte del discurso para moverme es que no, que toda esa seguridad legacy o anticuada ya yo no la necesito. Adelante, Pablo. No, mira, definitivamente. Yo creo que también existen distintas etapas de madurez en una organización cuando migra a la nube. Está la primera etapa donde lo que tienes on-premise lo pasas a la nube. O sea, tienes servidores Windows, tienes servidores Linux, tienes un firewall, tienes esto, tienes lo otro. Y lo pasas a la nube y solo estás cambiando de data center. Esa es la realidad. Excelente ilustración. Solamente está cambiando de data center. Exacto, exacto. Y hay otra etapa donde la organización ya empieza a desarrollar aplicaciones, empieza a desarrollar su infraestructura de acuerdo a las soluciones que son cloud native o nativas de la nube, ¿verdad? Por ejemplo, empezás a usar aplicaciones serverless. O sea, ya no necesitas un servidor. O sea, a la gente le queda ahí como en el aire. ¿Cómo que ya no necesito un servidor para publicar una página? ¿Cómo que ya no necesito un servidor para tener una base de datos?
¿cómo es eso, verdad? Empiezas a usar Kubernetes, empiezas a usar otras tecnologías que han nacido de acuerdo a la nube y que son un poco más costo efectivas que únicamente trasladar tus servidores a la nube como tal, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que en esa transición es donde empiezan realmente las empresas a sentir el sabor de la nube, cuando ya tú utilizas tecnologías que son nativas de la nube. Ese es el punto. Entonces, espérate, eso nos presenta un reto sumamente importante, porque Total. es posible que entonces las competencias convencionales de administradores del sistema ya no me sirven mucho a cuando yo me voy a un entorno serverless. Me contaba un amigo, o un caso que estuve tratando con alguien, estuvimos hablando con un prospecto cliente y entonces él tenía un entorno completamente serverless, donde el costo es transaccional, donde tú no tienes un servidor con una superficie abierta de manera permanente y que en un momento llamaron a una empresa para una auditoría. Imagínate, ahí es como tú jugar parche chino y de repente te encuentras jugando con baraja japonesa como la Yugo hoy y cosas así. Que entonces la persona dice, yo quiero ver tus servidores. No tenemos servidores. Mira, y entonces tu base de datos y cómo yo le conecto y cómo yo le hago un escaneo de vulnerabilidad. Oye, entonces aquí se da un detalle muy interesante. Las viejas competencias que nos sirven en el modelo on-premises no necesariamente van a tener el nivel de actualización a cuando nos movemos en la nube. Y esto impacta los temas de no solamente competencia, sino también visibilidad. Tenemos una pregunta, vamos a verla aquí, es una pregunta que nos dice, ¿cuál es la opinión de los panelistas? Porque recuérdense que yo simplemente soy un invitado y yo tengo muy poca participación. Ellos son los expertos. ¿Cuál es su opinión sobre las elecciones en línea de países donde se sabe que hay mucha corrupción y brechas en la seguridad en la nube? Ay, ay, ay. Bueno, esa la toca a ustedes. Yo cojo la otra. Eso está... Vamos a ver. No, Pablo, por favor. ¿Empiezo yo? Bueno, mira, esa pregunta es como de qué fue primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Entonces, la verdad es que cuando tú tienes elecciones, tienes que asegurarte de que el ente que está dirigiendo el proceso electoral en un país es un ente autónomo y no depende tanto del gobierno. Hay observadores internacionales que pueden validar ciertas cosas. La infraestructura que se utilice también, hay muchas aristas por ahí. Por ejemplo, si estás utilizando, no sé, firma electrónica para identificar a los ciudadanos, si estás utilizando un documento físico, hay muchas aristas. Pero lo que yo diría es que tienes que regresar a lo básico. ¿Qué riesgos tenemos con eso y cómo ponemos controles ante esos riesgos? Básicamente. Adelante, Jocelyn. Ok. Bueno, mira, en México tuvimos un escándalo porque se encontró pues la base de datos de todos los ciudadanos que tienen posibilidad de votar, ¿no? El padrón le decimos nosotros en este país. El padrón electoral. Exactamente, el padrón electoral es correcto. Pero, y eso, si no mal recuerdo, se supo justamente y más bien fue como el pretexto de decir, es que estaba en una nube pública, ¿no? Fue el pretexto, porque les voy a decir algo que es real. Si tú vas a un lugar en la Ciudad de México, que se conoce como la Plaza de la Computación, por ahí hay gente que te ayuda a conseguir datos que te cuestan $3. A ver, su nombre es Pablo Barrera, es lo único que sé. Más o menos tiene esta edad. A ver, búsquenle. Listo, toma. ¿Cuánto es? No sé, $3, $5, ¿no? Dependiendo qué tan difícil fue la búsqueda o cuánto tiempo invirtió en la búsqueda. Es una Listo, sociedad toma. orientada al servicio.
Pero eso ocurría antes de que se hubiera anunciado esta información o se hubiera hecho público, digamos, porque es de dominio público, pero a voces, ¿no? Entonces, y volvemos al tema de lo mismo, ¿no? O sea, quizás, como dice Pablo, tenemos más ojos, inclusive yo pensaría que hay más ojos dentro de la nube, ¿no? En el caso de este tipo de información, y que yo creo que por eso en México al menos se dio a conocer, ¿eh? Y antes, como estaba ahí cerrado bajo llave en el data center que solamente ciertas personas ingresaban, etcétera, quizás no era tan público el tema, ¿no? Y hoy medianamente podemos tener mucha más visibilidad al respecto, me parece, pero sí creo muy importante que el cuidado y la auditoría de estos entes que van a manejar estos procesos tan importantes para nuestros países debe de ser definitivamente alguien que no tenga interés, ¿no? O sea, alguien autónomo, alguien fuera de esa jugada que pueda, bueno, tener algún beneficio al respecto, definitivamente. Así es. Claro, excelente la respuesta de ambos. Y básicamente me queda claro que el tema de visibilidad temprana es un componente vital para este tema de la seguridad. Y yo creo que en más de una normativa por ahí se dice algo así. No importa el esfuerzo que tú inviertas en proteger tu infraestructura, el incidente va a pasar. Pero concéntrate o desarrolla capacidad de detección, respuesta y protección a futuro. Tenemos otra pregunta muy interesante y vamos a ver cuál de los dos la atrapa y la responde. El escenario de riesgos es diferente si una red industrial se conecta a la nube. Ay, ay, ay. Un sistema SCADA, por ejemplo, en la nube. Ok. ¿Quieres empezar, yo? Pablo, empieza tú, es riesgos, siento Yo que es estoy tu aquí cancha. yo no digo eso, Y yo, Mira, lo que sucede con las infraestructuras industriales es que a pesar de que sí están conectadas al Internet, por ejemplo, y encuentras muchas infraestructuras públicas, o sea, publicadas al Internet de manera directa, es que no han sido tan investigadas o no habían sido tan investigadas como ahora. Realmente incluso yo conozco gente que se dedica a buscar e investigar vulnerabilidades de dispositivos industriales. Entonces, una red industrial va a tener el mismo riesgo que una red, digamos, comercial o organizacional. Ahora, donde realmente está el punto crítico es en el impacto que pueda llegar a tener el compromiso de una red industrial. Estamos hablando de, se puede parar la parte de telecomunicaciones, la parte de generación de energía eléctrica, la parte de generación o producción de alimentos, entonces se vuelve un poco más complejo. ¿Y Jocelyn? sí, y coincido. La verdad es que yo creo que es un giro que ha estado bastante abandonado por la tecnología de seguridad. Ahí yo creo que vamos mucho más a tener una seguridad en el perímetro que realmente a ir un poco más allá de lo que son las aplicaciones per se, ¿no? Y lo tenemos, el caso más sonado, recuerdo, de Stuxnet, que fue el caso de la Agencia Internacional de Energía Atómica, bueno, que por ahí tuvo ese problema, ¿no? Y creo que fue uno de los casos en los que dijeron, hey, acá algo está pasando, hay que voltear a mirar. Y creo que ahí sí es un gran reto, y no solamente que vaya que vaya hacia la nube, claro que lo es, pero más allá de que vaya hacia la nube es por sí misma esa tecnología, ¿no? O sea, y que creo que hemos visto que, bueno, el atacante podría operar totalmente ese tipo de infraestructuras tan esenciales hoy en día. O sea, dependemos tanto de la automatización que creo que es algo que deberíamos de empezar a mirar y ir un poco más allá de solamente mirar el perímetro. Ustedes como bueno, expertos
¿me permitirían hacer unos pininos? Claro, por favor, Dani. Mira, Nosotros encantados. hay un tema con los sistemas industriales, por lo regular, e incluso con tecnologías médicas, es que están diseñadas con un objetivo en mente: funcionalidad y disponibilidad. ¿De dónde? Sería impresionante el ver y el comprobar que una infraestructura industrial puede tener de 10 a 15 años de atraso en la adecuación de tecnología. A tal grado, le voy a contar algunas cosas que he visto que son impresionantes. Nosotros estuvimos trabajando en una consultoría donde había un tema de controles industriales. ¿Y qué resulta? Que muchos de estos servicios no pueden ser protegidos, ni escaneados, ni actualizados, ni parchados en la manera que nosotros lo hacemos en una infraestructura convencional. ¿Por qué? Bueno, por algo muy sencillo. Tú no puedes escanearlo porque tú no sabes el efecto que pudiera tener en una presa, en un sistema de energía, en una planta de producción de plástico, en un sistema de transporte o de cualquier otra área. Yo te diría, lo que sucede cuando tú te conectas a una red abierta es que posiblemente tú no puedas aplicar muchos de los controles y procesos que regularmente aplicamos en tecnología convencional, porque parte de la estrategia para tener una red de seguridad industrial funcionando es acepta el riesgo. Los controles de mitigación no son tan viables porque son, fíjate, pueden haber sistemas que son unos cuantos por sector y por país, y ahí, como decía Jocelyn tan sabiamente, no están tan investigados, y con esto entiendo que estaríamos ampliando mucho más la superficie que ya conocemos que es vulnerable. Aquí tenemos, oye, el panel está encendido. Ángel García pregunta para Pablo: ¿cómo hacemos una valoración de madurez para determinar si estamos listos a migrar? A migrar hacia la nube, me imagino. A migrar, sí, hacia la nube. Buena pregunta, y es interesante porque depende del proveedor a donde te vayas a migrar. A veces los mismos proveedores te dan algunos cuestionarios y te dan algunas herramientas para evaluar qué tan listo estás para migrarte. También está la parte de Cloud Security Alliance, que también tiene mucha documentación que te puede ayudar para evaluar y ver el gap o la brecha que tienes para poder migrar a la nube. Entonces, esas son dos formas que te pueden servir, y otra obviamente es que puedes hacer un análisis de seguridad de información, un análisis de riesgos, de qué es lo que tienes ahora y qué es lo que quieres obtener en la nube. Eso es por ahí es el camino que deberías de tomar. Jocelyn. Bueno, en mi caso sí, también definitivamente empezar a planear, porque inclusive lo que les contaba de Argentina, ¿no? Que ellos decían, bueno, yo quiero migrarme a la nube, listo, o sea, el hecho está pasando, quiero migrarme a la nube. Y decían, bueno, pero tengo que mirar, como les decía, si ya tenemos políticas inside, bueno, mirar las políticas, si ya se hizo ese control de riesgos, etcétera, entender cómo está, y después ir un poco más hacia afuera, entender qué es lo que me piden, ¿no? Hacia afuera cumplir. Y por ahí quizás podría cambiar un poco la estrategia que pueda ser ir hacia la nube, como en el caso de Argentina, ¿no? De decir, bueno, no migro 100% a la nube, vamos a usar algo más híbrido, o ir hacia algunas aplicaciones, porque eso es lo que me permite tanto mi análisis de riesgos como lo que me pide la legislación local, ¿no? Eso también creo que es importante, y por ahí
podría ir como cambiando un poco, digamos, el approach final, ¿no? Sí, yo, construyendo precisamente sobre esa palabra de ustedes, no me gustaría sobresimplificar el abordaje, pero yo creo que lo primero es entender el esquema de responsabilidad compartida. Sí. ¿Entiendes? O sea, donde, ok, pero entiende algo, da el paso hacia la nube, pero entiende que tú tienes una responsabilidad de que cumplir todavía, que sería sumamente importante que las organizaciones diciendo, nosotros estamos listos para esto, estamos listos para esto, estamos listos para esto, y como una prueba de honestidad, digan, vamos a ir trabajando en este camino, vamos a hacer un roadmap para resolver esto y estos puntos que nos aceleren o nos ayuden a dar el paso más, de manera más segura. Bueno, vamos a ver otra pregunta, si el panel nos deja. Tenemos aquí que alguien nos pregunta, Juliana Fernández, dice, ¿qué cursos o certificaciones o materiales recomiendan para el entrenamiento de seguridad en la nube para los colaboradores? Adelante, Pablo, que creo que tú eres especialista entrenando en eso. Vamos a ver. Mira, ahí es igual. Va a depender de qué función van a tener tus colaboradores. O sea, por ejemplo, si tú tienes alguien que va a ser tu arquitecto de soluciones o tu administrador de sistemas en la nube, va a depender del proveedor al que vas a acceder. Entonces, el proveedor tiene un path de entrenamiento para cada una de las funciones que tengas. Propio, así es. Propio de ellos. Ahora, también, por ejemplo, si quieres algo más general y entender cómo aplicar controles de seguridad, existe una certificación de PEC-B que se llama Cloud Security Manager. Entonces, esa también te la recomiendo. En lo personal, yo la tomé y me pareció muy completa porque te da un overview. Excelente. Te da una panorámica general de todo lo que puedes hacer y después, dependiendo de dónde vas a implementar tu nube, ya te vas a profundizar un poco más en lo técnico de ellos, ¿sí? Por ahí puede ser. Muy bien, excelente. Jocelyn, ¿alguna recomendación en este sentido? Sí, bueno, siempre también, pero eso debe estar puesto ya en el sistema de gestión de seguridad de la información, la concientización, ¿no? O sea, un plan de concientización hacia el usuario final. Viendo cosas tan básicas, no sé, como qué es un phishing, cómo identificar un phishing. Creo que eso debería ser esencial porque es uno de los vectores más populares en estos días para poder acceder o intrusionar hacia una red, ¿no? Y después, creo que sí, los cursos como dice Pablo, los cursos de las nubes son muy buenas cuando ya te vas a mirar completamente al lado técnico, ¿no? O vas a hacer auditoría, etcétera. Entender los nuevos conceptos y cómo es que funcionan y bueno, de ahí ya ir seguramente a algo más específico. Quizás yo le agregaría a eso el orden. ¿Qué resulta? Y mira qué llamativo es este tema. Como prerequisito para tú tomar ciertos entrenamientos, ellos asumen que tú tienes por lo menos 6 meses trabajando en la nube. Oye, qué cosa. Pero ¿qué resulta? Que como tú trabajas en la nube, si a ti te faltan las competencias para hacerlo. Entonces es una especie como de círculo vicioso en el cual nosotros salimos a dar pasos sin tener las herramientas de competencia. Yo te diría que quizás una forma de abordar esta necesidad y esta realidad pudiera ser un proceso asistido. Asistido donde el mismo proceso de capacitación posiblemente vaya contigo trabajando algunas cosas. Te cuento, cuando éramos niños todos montamos bicicleta y la primera bicicleta que usamos o tenía ruedita o nuestros padres nos agarraban. Pero eventualmente nosotros llegamos a un nivel de desarrollo que olvidamos todas estas cosas porque llegamos a ser muy proeficientes, unos más que otros. Pero yo creo que en una etapa temprana del proceso, la gente debe ser
expuesta a este tipo de preparación. Y algo que yo he aprendido es que la gente regularmente dice, yo tomé el entrenamiento, pero cuando tú estás tratando con ellos, tú sabes que quizás le pasó por aquí, pero no le llegó aquí. Y entonces eso no ha sido asumido como parte del día a día. Vamos a ver, creo que se nos está acabando el tiempo. ¿Alguna pregunta adicional? Nos pregunta alguien más si este webinar estará disponible fuera de, en línea después que termine este evento. Sí, regularmente se publican en los canales oficiales de PCB. Recomendaciones. ¿Qué ustedes dirían en términos generales para este tema de la nube? Bueno, yo creo que lo primero es tener muy clara la estrategia de seguridad y sobre eso la estrategia del negocio. Creo que eso es indispensable. Y después sí, empezar a mirar, bueno, tener muy claras las diferencias que van a haber técnicamente entre la parte on-premise y la parte de nube, de acuerdo a la necesidad que quieran cumplir, ¿no? Porque seguramente van a ser distintas. Ya le decíamos, serverless contra un server que me conviene, etcétera. Ese tipo de cosas creo que es importante. Acercarse definitivamente a herramientas como ya lo mencionábamos, ¿no? El Cloud Security Alliance, que tiene gran información, tiene por ahí cuestionarios de evaluación que sería importante empezar a mirar, empezarse a preguntar cómo está mi organización al respecto. Y bueno, empezar después de eso a mirar tecnología, ¿no? E ir haciendo todo una estrategia sin olvidar los procesos, las personas y, bueno, obviamente la tecnología que respalde todo eso, ¿no? Pablo, ¿qué más tú dirías? Para no redundar, yo creo que lo que dijo Jocelyn es bastante importante. Algo más que tenemos que hacer, yo sé que hay poco, pero debemos de apegarnos a estándares. Mientras más nos apeguemos a estándares, más podemos nosotros medir que también vamos. Entonces, si nosotros logramos medir, nosotros podemos mejorar. Y al final, pues como todo es un sistema de mejora continua, en la nube también podemos aplicar eso. Entonces, apeguémonos a estándares, busquemos buenas prácticas y apliquémoslas. Eso sería el consejo final. Sí, excelente. ¿Y cómo ustedes sienten que aplicaría o fortalecería el trabajar y diseñar nuestras estrategias en estándares como ISO 17017, 018, que van de la mano con 17001 y regularmente se mapean? ¿Qué ustedes pudieran decir en cuanto a ese tipo de cosas? Ok. Mira, por ejemplo, la ISO 27001, pues es el estándar mamá de la seguridad de la información y tiene algunas otras adicionales como la 27018, 27017 que tratan de privacidad de los datos, de datos en la nube, que lo que hacen es agregar ciertos controles específicos que se aplican a la nube. La mayoría de proveedores ya cumplen con ISO 27001. Eso es algo que nos ayuda a nosotros, pero nos da siempre esa falsa sensación de seguridad, porque el proveedor está certificado, pero eso no quiere decir que nuestros datos y que nosotros estemos gestionando eso de una manera adecuada. Entonces, lo repito, tenemos que buscar esas buenas prácticas, tenemos que buscar esos estándares y aplicarlos a nuestros procesos, a nuestra organización. Ese sería mi aporte ahí. Ahora que tú mencionas el tema de privacidad, vienen a mi mente dos elementos sumamente importantes: autenticación multifactorial y encriptación, cifrado de datos en la nube. ¿Cómo ustedes ven que va eso en nuestros entornos? Va porque va. Tiene que ir. Ya les decía pero la adopción actual, ¿cómo ustedes lo ven? Baja. La verdad es que yo creo que baja el tema básico de autenticar quiénes somos cuando ingresamos a una plataforma. Por
quizás por flojera de no tomar mi teléfono, mi token, entrar, no lo hacemos, ¿no? Y lo que les comentaba, que más o menos de los incidentes de seguridad que vemos en la nube, los principales incidentes son que es robo de credenciales. Listo, Pablo, robé tus credenciales, no importa, no tienes doble factor de autenticación, yo entro con tus permisos legítimos. Entonces, creo que eso tiene que ir sí o sí, o sea, como base de la seguridad mínima, si quieren verlo de esa forma. Y bueno, el cifrado de información definitivamente también. Las nubes te ofrecen algún tipo de cifrado, pero bueno, qué mejor que tú puedas tener tu cifrado, tus llaves bajo tu responsabilidad, y bueno, también, ¿no? Que no cualquiera entre y pueda visualizar esa data. Correcto. Adelante, Pablo. Súper. Sí, definitivamente es algo que es necesario y que es uno de los grandes problemas de nuestra era, la autenticación, las benditas passwords, que era lo que más se utilizaba. Ahora todo el mundo está queriendo deshacerse de las passwords, están buscando otras formas de autenticación y de autorización de los usuarios. Yo creo que en un corto o mediano plazo tenemos que ver soluciones que nos van a ayudar con eso. Por ejemplo, tokens, firma electrónica, certificados, son parte de las cosas que ya se están utilizando para evitar utilizar, por ejemplo, siempre un usuario y una password. Tú sabes que eso me llama la atención, porque uno de los retos que tenemos es el ejemplo de Castillo, de seguridad de Castillo y de Fosa, donde una vez tú cruzas la fosa y entras al Castillo, tienes acceso a todo. Y esquemas novedosos como con Zero Trust, donde tú tienes una microsegmentación y cada recurso que tú vas a acceder necesita su propio proceso de autenticación y autorización. Entiendo que es un enfoque que nosotros deberíamos ir, hacia el cual deberíamos ir caminando. Okay. Totalmente. Bueno, señores, yo creo que excelente. Roberto, ¿quedará alguna pregunta por responder? Roberto, Teresa, ¿alguna pregunta por responder? Señores, pues yo creo que, yo no sé, pero yo me siento como que tuvimos un buen tiempo. ¿Y ustedes qué dicen? Súper. Sí, excelente. No, excelente plática. La verdad es que muy, muy a gusto platicar con ustedes y ojalá que podamos hacerlo más adelante de nuevo. Sí, sí. Bueno, pues excelente, señores. Muchísimas gracias. Gracias al equipo de PSB por esta oportunidad y esperamos que la vasta experiencia de los panelistas les sea de utilidad. Súper. Gracias por la Gracias invitación. a todos nuestros Listo. compañeros de continente y de habla hispana. Muchísimas gracias a todos.